Revelado, la niña que habla 9 idiomas, sorprende al millonario que nunca imaginó esta verdad. En un pequeño y colorido barrio de Guadalajara, donde el aroma del maíz recién hecho se mezcla con el bullicio del mercado y las risas de los niños, Valentina se desplaza entre los puestos de frutas y verduras con una sonrisa radiante. Su madre, una luchadora incansable, vende su mercancía con dedicación, mientras que la abuelita de Valentina le recuerda constantemente que su cultura y raíces son su verdadero tesoro. La niña sueña con algo más grande, un futuro donde pueda ser la voz de su comunidad. Un secreto la acompaña, habla 9 idiomas, un don que ha cultivado con fervor y esfuerzo. La vida de Valentina da un giro inesperado cuando un millonario estadounidense, con aires de grandeza, llega a su barrio buscando negocios. Con mirada despectiva, observa el bullicio de la comunidad, sin darse cuenta de las joyas que abren su corazón. Pero todo cambia en un giro del destino. Un día, mientras ayuda a un grupo de turistas perdidos, Valentina se cruza con él. Cuando la ve hablando en inglés, se detiene, intrigado. Ahí, en medio del ajetreo, la niña se convierte en su objeto de curiosidad. Las noticias sobre la niña políglota se esparcen como pólvora. Su madre, llena de miedos, teme que los sueños de Valentina se conviertan en un juego para el millonario. Una noche, se entera que él busca un talento único para promocionar su negocio en una exposición cultural. El corazón de la madre se divide, pues valora el futuro de su hija, pero también la pureza de su hogar. Enfrentando su miedo, decide confrontar al millonario, exigiendo que vea a Valentina como lo que es, una niña de barrio, llena de sueños y esperanzas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las tensiones aumentan, pero Valentina, determinada como siempre, decide organizar una presentación en el mercado. Con todos los ojos de la comunidad mirándola, habla en cada uno de los idiomas que conoce, deleitando a los presentes con historias de su cultura. El ambiente se transforma en un espectáculo vibrante y conmovedor. Valentina, con el latido del corazón de su abuela resonando en su pecho, comparte las luchas y alegrías de su vecindario. Mientras revela la riqueza de su gente, el millonario se siente cada vez más confrontado con sus prejuicios. La conexión se hace inevitable, pero un malentendido estalla. Él duda de la sinceridad de Valentina, cuestionando su valor. En ese instante, en medio de las miradas del barrio, la niña se levanta con puño cerrado y voz firme, recordándole que el verdadero talento no se mide en dinero, sino en amor y esfuerzo. La revelación queda flotando en el aire, armando el ambiente de expectativa, mientras el milenario se enfrenta a su propia transformación. ¿Podrá reconocer el verdadero valor de Valentina antes de que sea demasiado tarde? La atmósfera del mercado vibraba con el eco de las palabras de Valentina, dejadas caer como semillas en tierra fértil. El murmullo de la gente se intensificaba, como si cada espectador compartiera su propia historia en esas fragancias y ritmos que conformaban su hogar. Valentina, con su voz llena de pasión, desnuda frente al juicio del millonario, sentía que todo lo que había aprendido en esos idiomas era más que habilidad, era una forma de justicia, una manera de alzar la voz por quienes no la tenían. El millonario, por otro lado, luchaba con un mar de emociones. Nunca le habían hecho dudar de su valor, de su éxito. La firmeza de Valentina lo sacudía, haciéndolo cuestionar todo lo que había promovido en su vida. En su rostro, un torbellino de incertidumbre y asombro se dibujaba. Miraba a la niña, y en sus ojos, no solo veía un talento, también percibía la historia de su comunidad, sus luchas diarias y la calidez de un lugar que siempre había visto como inferior. ¿Dónde están las luces brillantes, los autos de lujo? ¿Dónde está la exposición que había imaginado?, se preguntó a sí mismo, mientras los habitantes del barrio lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Se sintió como un extraño en su propia piel.
Valentina sintió el peso de esas miradas, empoderada por el cariño de su comunidad. Con una respiración profunda, decidió llevar su presentación más allá. No solo quería mostrar sus idiomas, sino también tejer puentes entre corazones y realidades. Cada idioma que hablo lleva en sí una historia, un eco de mis raíces. No necesito un escenario grande, porque esta tierra es mi escenario, proclamó con convicción, haciendo que algunos ancianos se limpiaran las lágrimas. Al poco tiempo, el millonario se encontró a sí mismo asintiendo, sintiendo que las barreras que había construido lentamente se desmoronaban. La autenticidad de Valentina llegó como un balde de agua fría, y aunque sus intenciones iniciales habían sido diferentes, comenzaba a vislumbrar una conexión con una verdad más profunda. Pero al mismo tiempo, una sombra de temor se extendía por su corazón. Sabía que iba a tener que tomar decisiones difíciles. Su mundo empresarial lo empujaba hacia otra dirección. Debería seguir adelante con su propuesta de usar a Valentina como una cara de su firma o dejarla ser la voz genuina de su gente. El silencio en el mercado era electrizante. Las tensiones eran tangibles. Valentina, en un gesto involuntario, entrelazó sus pequeñas manos, llenas de esperanza, mientras seguía compartiendo historias de su familia y su barrio. Sin embargo, el millonario, incapaz de contener más sus pensamientos, interrumpió. No puedo prometerte una vida de lujo. No sé si esto funcionará. Valentina lo miró con serenidad, y aunque su corazón se apretó, en su interior nacía una chispa de desafío. No busco lujo, busco ver personas reales que avancen juntas. Aquí, en este lugar, todos somos importantes. La multitud estalló en aplausos, y el millonario sintió que esas palabras resonaban en su pecho. Sin embargo, una pregunta inquietante se alzaba, flotante y amenazante: ¿podría renunciar a su estilo de vida, enfrentando lo desconocido, para unirse a la lucha de Valentina y su comunidad? Mientras su corazón palpitaba con incertidumbre, el cielo se oscureció lentamente. Las nubes tejían sombras sobre el mercado como si el destino estuviera a punto de tomar una decisión. Valentina, al sentir la fuerza del cambio en el aire, se preparó para dar un paso más hacia lo desconocido. Este es solo el comienzo, dijo para sí misma, mientras un silencio tenso envolvía el lugar. Pero el eco de su sueño la hacía seguir adelante. Algo sorprendente estaba a punto de suceder. ¿Cómo se decidiría el millonario? ¿Convertiría su interés en compromiso? El futuro de Valentina y el rumbo del millonario estaban entrelazados, y el próximo giro del destino sería revelador. ¿Podrán avanzar uno junto al otro, o sucumbirán a las diferencias que los separan? La tensión en el mercado era palpable. Cada rostro reflejaba una mezcla de expectativa y ansiedad. Valentina, con el eco de su última frase aún resonando en el aire, miraba al millonario con una mezcla de esperanza y determinación. Pero tras su expresión valiente, también había una pequeña inquietud. Las decisiones que se avecinaban cambiarían no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. El millonario, aunque confundido, comenzaba a ver el mundo de manera diferente. Desde su posición privilegiada, había conocido el lujo y la opulencia, pero nunca había experimentado la autenticidad de la vida en el barrio. A medida que escuchaba a Valentina, una conexión se empezaba a formar entre ellos, como un hilo invisible que los unía. ¿Por qué importa esto?, murmuró para sí mismo, preguntándose si podría arriesgarlo todo por un sueño que parecía tan alejado de su propia realidad. Pero, justo antes de poder sumergirse en la confusión, un anciano del barrio, conocido por sus historias, se acercó a ellos. Tenía el rostro surcado por arrugas, cada una contando décadas de alegrías y sufrimientos. Chiquitita, dijo, mirando a Valentina con amor y respeto. Tu voz es un instrumento poderoso. No solo hablas idiomas, hablas el lenguaje del corazón. Esto es más grande que tú y que él. Es la voz de nuestra gente. La multitud asintió, y el murmullo comenzó a crecer. Dicha afirmación parecía encender algo dentro del millonario. Quizás no estoy aquí solo para mirarte a ti, comenzó el millonario, sus palabras temblorosas. Tal vez estoy aquí para ver y aprender. Creo que hay algo en este lugar que nunca he comprendido. Las palabras se sentían como un compromiso, como un pacto silencioso entre él y la comunidad.
Valentina, sintiéndose más fuerte, decidió que este era el momento de abrir su corazón aún más. No tengo miedo de soñar en grande, dijo, mientras caminaba hacia él, cada paso poético en su propósito. ¿Y tú? ¿Tienes miedo de soñar también? La grandeza real no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar. Las palabras fluyeron de su boca como un río desbordado, llevando consigo cada chispa de empatía y esperanza. La mirada del millonario se transformó. El juicio y el escepticismo que lo caracterizaban empezaron a desvanecerse como el humo. Vio en Valentina algo más que una niña prodigio, vio un faro de luz que iluminaba un camino que nunca había considerado. El deseo de cambio comenzó a florecer dentro de él, pero sabía que dar el paso no sería fácil. Mientras la multitud aguardaba con el aliento entrecortado, las nubes en el cielo comenzaron a soltar pequeñas gotas de lluvia. Un símbolo de renovación. Quizás debas acompañarnos, dijo una mujer mayor, su voz quebrada pero firme. Esto no es solo tu oportunidad de ayudarnos, es tu oportunidad de cambiarte a ti mismo. El millonario sintió un nudo en la garganta. Esa mujer, con su mirada sabia, parecía tener razón. En un instante de claridad, comprendió que su vida había sido superficial, todas esas cosas lujosas le habían dado confort, pero se sentía vacío. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y se dio cuenta de que ya no quería ser el extraño en su propia vida. Valentina, quiero ser parte de esto, dijo finalmente, y la multitud estalló en vítores y aplausos. Pero en el fondo, el corazón de Valentina seguía latiendo con fuerza, consciente de que este era solo el primer paso en un viaje lleno de desafíos. Pero, continuó el millonario, tomando aliento. Necesito descubrir cómo. Hay tanto que me detiene en mi mundo. De verdad, no sé por dónde empezar. El nombre de Valentina volvió a resonar en el aire, por cada boca que la había escuchado, y con cada palabra, la historia empezaba a escribirse. Ante un futuro incierto, Valentina sintió el ímpetu del cambio, el peso y la promesa de lo que estaba por venir. Vamos a hacerlo juntos, proclamó, llenando el aire con esperanza. Mientras el cielo se oscurecía, todas las miradas se fijaban en ellos, como si el destino hubiera tejido un nuevo hilo en su historia, uno que estaba destinado a unir, a transformar, y quizás, a sanar. El millonario miró a la multitud. La vida que lo rodeaba irradiaba magia y promesas. Pero, al mismo tiempo, sabía que su antiguo mundo estaba a solo un paso de distancia. Y así, en medio del bullicio del mercado y la lluvia que empezaba a caer, la pregunta flotó, llena de posibilidades: ¿podría realmente dejar atrás lo conocido y abrirse a lo que aún no podía imaginar? El murmullo de la multitud reverberaba en el aire, mientras Valentina y el millonario, cada uno con su propio mundo y sus propios retos, se encontraban al borde de una transformación monumental. La lluvia caía suavemente, como si el cielo también reconociera la grandeza del momento. A medida que el agua empapaba las calles, la conexión entre ellos se hacía más palpable. ¿De verdad quieres ser parte de esto?, preguntó Valentina, sus ojos llenos de determinación. La vulnerabilidad que emanaba de ella parecía enlazar aún más sus historias. El millonario asintió, sin palabras, pero con una promesa silenciosa en su corazón. Entiendo que cambiar no será fácil, continuó Valentina, mirando a su alrededor. Hay mucho que hemos soportado. La lucha aquí es real. No solo es cuestión de dinero, es de construir confianza, comunidad. Esto no se logra de un día para otro. El millonario sentía que su mundo, aquella burbuja de lujo, empezaba a desmoronarse ante sus ojos. Había vivido como un rey, pero siempre había faltado algo, una chispa de sentido en su vida. La idea de participar en la lucha de la comunidad, de hacer algo significativo, lo llenaba de un extraño y emocionante propósito. Te entiendo, habló al fin, su voz era un susurro, como si temiera asustar a la verdad que se gestaba dentro de él. Pero, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo ofrecer yo que no haya sido ya ofrecido por otros? Valentina sonrió, su calidez iluminó el ambiente más que la tenue luz de las farolas. Tu experiencia, tu voz, tu historia, todo eso puede sumar. Necesitamos que nuestros sueños sean escuchados, no solo susurrados.
Alguien como tú puede hacer que el resto del mundo se dé cuenta de que no estamos solos en esto. Que nuestro valor importa. El millonario sintió un cosquilleo. Tal vez, solo tal vez, yo también tenga una voz dentro de mí, murmuró, las palabras llenas de una nueva resonancia. Pero de pronto, su mirada se nubló de dudas. Sin embargo, no quiero ser un salvador. No necesito serlo. Solo quiero aprender. Un anciano con un sombrero de paja se acercó. Hijo, dijo con profunda sabiduría. No se trata de salvar, se trata de caminar juntos. Aquí no estamos buscando héroes. Queremos que entiendas nuestro sufrimiento, nuestra lucha, y juntos forjemos un camino que sea solo nuestro. Las palabras del anciano hicieron eco en la mente del millonario. Aquello lo liberó de sus temores iniciales, la carga de tener que resolver las cosas caía, y se transformaba en la oportunidad de ser parte de algo más grande. Y así, en ese momento de conexión profunda, el miedo comenzó a disiparse, la multitud, ahora más unida que nunca, observaba esperanzada mientras el millonario hacía un imperceptible gesto de aceptación. Un cazador de sueños de otro mundo, ahora listo para ser un aliado. Valentina sintió ese giro de su alma y comprendió que algo poderoso nacía entre ellos. A medida que la lluvia se intensificaba, los murmullos de la comunidad se transformaron en un canto unificado. Juntos. Juntos, resonó en el mercado, como un mantra que atravesaba corazones y mentes. Vamos a trabajar en un proyecto, propuso Valentina, sintiendo que una idea florecía en su interior. Podríamos construir un centro comunitario donde todos tengamos voz, donde nuestros sueños puedan ser escuchados. Un lugar donde la creatividad y la esperanza sean el motor de nuestro futuro. Sin embargo, el millonario se detuvo, una expresión de conflicto cruzó su rostro. ¿Y si el mundo de donde vengo se interpone? Si están mis antiguos socios, mis inversiones, mis clientes, ¿cómo enfrentaré lo que me hará volver a mi vida anterior? La pregunta colgó en el aire, una sombra que cubría la luz que recién había empezado a brotar. Valentina lo miró fijamente, reconoció la lucha interna. La lluvia seguía cayendo, pero el sol empezaba a hacer su aparición detrás de las nubes. Eso es algo que tenemos que enfrentar, juntos. Pero no te preocupes, tú no estarás solo. Y yo estaré aquí para ayudarte a encontrar el camino. Mientras la comunidad unía su aliento, Valentina selló el pacto con una mirada desafiante, un destello de determinación en su corazón. Pero, justo en ese instante, un fuerte estruendo resonó en el aire, y la multitud dejó de cantar. Un grupo de hombres, con caras severas y decididas, se acercaba. La calma de su mundo estaba a punto de ser desafiada de una manera que nadie podía prever. «Espera», gritó uno de ellos al millonario, sacando un documento del saco. «Tenemos que hablar contigo, tenemos asuntos que resolver». El eco de su advertencia dejó a todos en suspenso. Valentina sintió que la adrenalina corría por sus venas. Este era apenas el comienzo, y la verdadera batalla por su futuro estaba a punto de empezar. La tensión en el aire era palpable. Los hombres se acercaban con firmeza, su presencia traía consigo una sensación de peligro que apretó el pecho del millonario. Valentina, a su lado, sentía como su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de la situación, pero su determinación se mantenía firme. No iba a dar un paso atrás. ¿Quiénes son?, preguntó Valentina, tratando de mantener la voz firme a pesar de la inquietud que la invadía. Uno de los hombres, de cabello corto y mirada desafiante, levantó la mano. Nosotros somos conocidos como los representantes de la Fiscalía. Vimos que estabas aquí, y tenemos que hablar sobre algunas irregularidades en tus negocios, por no mencionar ciertos rumores sobre tu lejanía de ellos. Sus palabras sonaron como un eco frío que hizo temblar las esperanzas recién florecidas. El millonario sintió que el mundo se le venía encima. La vida que había dejado atrás parecía querer acapararlo de nuevo, arrastrándolo hacia sus viejas cadenas. La vida sencilla y plena que había empezado a soñar se veía amenazada en ese instante. No tengo nada que discutir, logró responder, tratando de mantener la calma a pesar de la súbita marejada de emociones. Eso no es exactamente cierto, insistió el hombre, acercándose un poco más. Si realmente quisieras deshacerte de tu pasado,
tendrías que empezar por explicar algunas decisiones cuestionables que has tomado en tu carrera. Eso afecta a nuestros vecinos, a la misma comunidad que intentas ayudar. Las palabras fueron como heridas abiertas en el alma del millonario, y pudo ver cómo la esperanza en los ojos de Valentina comenzaba a apagarse. Aturdido, miró a su alrededor. La comunidad, que antes vibraba con una energía renovada, ahora mostraba rostros de preocupación. La tormenta que era su vida pasada empezaba a nublar el camino hacia adelante. Por favor, intervino Valentina, dibujando una línea clara entre la confrontación y su deseo de paz. Nosotros estamos tratando de crear un espacio para la comunidad, un lugar donde nuestros sueños sean escuchados. No tiene sentido seguir hurgando en el pasado. El representante de la fiscalía le lanzó una mirada inquisitiva. Tus sueños son hermosos, y eso lo reconozco. Pero hasta que no resuelvas tus asuntos, no puedes construir nada sobre cimientos inestables. El camino que escojas debe ser limpio, libre de sombras del pasado. Un susurro de malestar recorrió la multitud. Valentina sintió que la energía de la comunidad se volvía en su contra. La lucha era justa, pero su nuevo aliado estaba en el centro de la tormenta. Puede que tenga que lidiar con esto, murmuró el millonario, sus ojos fijos en la andanada de reproches. Pero no quiero que eso nos detenga. Necesito entender. Tal vez haya una forma de que todos saquemos esta situación a la luz juntos. La sinceridad en su voz resonó en las almas que lo rodeaban. Valentina le sostuvo la mirada, buscando esa chispa de esperanza en sus ojos. No eres el único que carga con un pasado, le respondió, recordando su propia historia, su lucha diaria. Todos hemos enfrentado sombras. La única manera de liberarnos es confrontarlas. El anciano del sombrero de paja intervino, su voz serena rompió el aire tenso. La verdad siempre sale a la luz. La lucha que llevamos aquí no es solo por nosotros, es por todos los que han sido olvidados. Si el mundo de donde viene se interpone, que eso no frene el cambio que se necesita. ¿Y si no lo logran? Una voz desde el fondo preguntó. ¿Y si los hombres de la fiscalía les cierran las puertas para siempre? El profeta de la lluvia y el dolor pareció hacer eco en la multitud. La incertidumbre crecía como un monstruo que acechaba los corazones llenos de esperanza. No sé, admitió el millonario, sintiendo el peso de su promesa y duda. Pero no quiero ser esclavo de ese pasado, ni dejar que afecte este nuevo camino que apenas empieza. La valentía que había emergido en su voz hacía sentir a la multitud que había algo diferente en él. Valentina respiró profundamente, sintiendo que cada instante se cargaba de significado. Ante la adversidad, las sombras estaban a punto de enfrentarse con una nueva luz. De pronto, un sonido diferente resonó en el aire, un grito de entre las sombras. Se acerca una tormenta aún mayor, las miradas se dirigieron hacia la carretera. Una figura solitaria se acercaba, con paso firme y decidido. Era una niña pequeña, su cabello ondeando con el viento, y su mirada reflejaba una confianza inexplicable. Ella sabe, musitó alguien entre la multitud. Algo grande está por llegar. La tensión se mantuvo, pero la promesa de lo desconocido también flotaba en el aire. ¿Qué revelaciones traería la misteriosa niña? ¿Y cómo cambiaría eso el destino de todos? La continuación de esta historia apenas comenzaba. La niña avanzaba, sus pasos ligeros y seguros resonaban en el silencio que envolvía a la multitud. Cada vez más cerca, sus ojos brillaban como si llevaran un mensaje oculto, un secreto que solo ella conocía. La gente la miraba con expectativa, había algo en su porte que despertaba una mezcla de curiosidad y esperanza. ¿Quién es ella?, murmuró alguien, otros simplemente intercambiaron miradas entre la incertidumbre y la intriga. Valentina se giró hacia el millonario, queriendo leer su expresión. En su rostro había una mezcla de confusión y ansiedad, pero también una chispa de curiosidad que parecía acercarlo más a la niña. Cuando finalmente llegó al centro de la pequeña asamblea, la niña levantó la cabeza, alzando su voz, clara y resonante como un canto. He venido a ayudarles, dijo con una seguridad que desbordaba su corta edad. Ustedes están buscando respuestas y tengo lo que necesitan. ¿Respuestas sobre qué?,
Preguntó el representante de la fiscalía, cruzando los brazos en un gesto de desafío. Pero la niña, ajena al gesto, miró directo a los ojos del millonario. Sobre tu pasado y tu futuro, el aire se volvió denso, como si la presión de las palabras pudiese cortar la atmósfera. El millonario sintió que un escalofrío recorría su espalda, tanto por la revelación como por la intensidad de aquellos ojos que parecían ver más allá de su exterior. Siempre hay un camino hacia la redención, continuó la niña. Solo necesitas estar dispuesto a enfrentarte a lo que has dejado atrás. Sin apartar la vista, extendió su mano hacia él. Tú tienes un don, uno que puede marcar la diferencia en el mundo. Pero primero, debes despojarte de las sombras que te siguen. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Había una intensidad en las palabras de la niña que, aunque surrealista, resonaba con verdades que había conocido en su propia vida. ¿Qué quieres decir con ese don? ¿Y cómo puede ayudarme? Se atrevió a preguntar el millonario, su voz temblando. Tu capacidad de inspirar, de unir a las personas y hacer que crean en el cambio, eso es un don. Pero no puede florecer mientras sigas temiendo a quienes vienen del pasado, explicó la niña, con una sabiduría que parecía trascender su edad. La multitud comenzó a murmurar, y Valentina sintió que una mezcla de emoción y temor los envolvía. ¿Podría ser que la niña realmente supiera algo que ellos ignoraban? Sin embargo, el hombre de la fiscalía, aún escéptico, no dio su brazo a torcer. Esto no es un juego, niña. No puedes esperar que todos crean en cuentos de hadas. Su tono burlón contrastaba con la presencia firme de la pequeña, pero ella no se inmutó. No es un cuento. Este es un momento para ser más que lo que creían. Para superar lo que les atrapa, dijo, y su voz resonó como un tambor imponente. Vengan conmigo. Hay mucho más que aprender si están dispuestos a escuchar. Valentina miró al millonario y vio en su rostro una lucha interna. Podía percibir su incertidumbre, pero también la llamarada de una decisión naciente. Necesitaba confiar en algo más grande que él mismo, tal vez, en su deseo de corregir el rumbo de su vida. Mientras el millonario se acercaba, el viento comenzó a soplar más fuerte, llevando consigo las hojas de los árboles como si fueran pequeños barcos navegando hacia lo desconocido. Con cada paso que daba hacia la niña, sentía que las cadenas de su pasado se aflojaban un poco más. Es el momento de confrontar el pasado, de aprender y de sanar, murmuró Valentina hacia sí misma, sintiéndose impulsada por el hilo de esperanza que se tejía entre ellos. Pero justo en ese instante, un grito estremecedor emergió de entre la multitud. Los hombres de la fiscalía han venido para detenernos. Las miradas se dispersaron, y todos giraron hacia la carretera, donde más figuras comenzaron a aparecer. La amenaza del pasado se cernía una vez más sobre ellos, y la promesa de transformación se encontraba en equilibrio, suspendida entre el futuro y un ataque inminente. ¿Podrán enfrentarse a esta última tormenta? Esa pregunta circuló en el aire, dejando a todos con el alma en vilo. La niña sonrió, sosteniendo su mirada en el millonario. La verdadera batalla apenas comienza. ¿Serás tú quien la lidere? Consejos no pedidos, sombras del destino, y una niña que parecía saber demasiado. El camino se tornaba oscuro, y la verdad de cada uno estaba a punto de ser desatada. El caos se desató en un instante, como si el aire pesara y las sombras cobraran vida. El grito resonó y las figuras del pasado surgían entre las sombras de la carretera. Eran hombres con uniformes, avivando el miedo en los corazones de todos. Valentina notó cómo el hombre de la fiscalía, aún burlón, miraba ahora con pánico y desespero, como si las palabras de la niña lo hubieran sacudido de su letargo. «Rápido», gritó él, impulsando a la multitud hacia atrás. «No podemos quedarnos aquí», pero la niña permaneció en su lugar, con una calma que contrastaba con la inquietud a su alrededor. Su mirada se ató al millonario, quien ya estaba a su lado, la duda marcada en su rostro. ¿De verdad crees que todo esto es un juego?, preguntó la niña, su voz ahora como un susurro, pero con una fuerza que desafió el ruido que los rodeaba. El hombre titubeó, sus pasos hacia atrás fueron frenados por la esencia inquebrantable que transmitía la pequeña. No, la voz del millonario salió arrastrándose por el temor. No puedo simplemente quedarme.
Ellos me buscarán y tú te esconderás, como siempre has hecho, intervino la niña, su rostro reflejando una mezcla de compasión y desafío. Su mano seguía extendida, como un puente hacia lo desconocido. ¿Qué tan lejos llegarás para evitar la verdad? Valentina observó cómo la intimidación en los ojos del millonario se transformaba lentamente en una chispa de determinación. La multitud comenzó a murmurar entre sí, la incertidumbre llenaba el aire. Muchos se debatían entre el deseo de seguir al millonario o enfrentar a la fiscalía, los hombres uniformados se acercaban, sus pasos resonando fuerte, mientras el rostro del millonario se tornaba cada vez más pálido. Las sombras estaban allí, levantando preguntas que parecían no tener respuesta. Valentina, sintiendo el peso de la situación, se dirigió a la niña. ¿Qué debemos hacer? Su voz estaba empapada de preocupación. Debemos reunir el coraje, respondió la niña, manteniendo su mirada sobre el millonario. Aceptar que la verdadera lucha no es contra ellos, sino contra los demonios internos que hemos alimentado. El hombre sintió que un torrente de emociones lo invadía, luchando entre el miedo y la necesidad de liberarse del yugo que había abrazado por tanto tiempo. Su mirada se encontraba con la de Valentina y, por un momento, el mundo exterior se desvaneció, dejando el eco de una posible redención en el aire. Tú tienes el poder de inspirar. Hazlo, siguió la niña. Muestra a todos, incluyéndote a ti mismo, que hay algo más grande que el miedo. Que a veces, enfrentarse a lo que se teme puede revelar la mayor fortaleza. Las figuras del pasado se acercaban, pero la niña, con la fuerza que emanaba, tomó un paso adelante. El grupo, contagiado por su empoderamiento, dio un paso también. Valentina sintió el latido de su corazón alineándose con el resto, y aunque la tensión era palpable, una llama de valentía comenzaba a encenderse en cada uno de ellos. Sí, gritó uno de los hombres de la multitud. No podemos dejar que el miedo nos pare. Adelante, exclamó Valentina, uniendo su voz al llamado de la niña. Justo cuando los hombres de la fiscalía llegaron a su altura, la niña levantó su mano con firmeza, y la multitud se detuvo, como si un solo cuerpo hubiera respondido a su llamado. Todo parecía estar en un instante congelado, a la espera de un primer movimiento. El millonario, inhalando profundo, sintió que la carga sobre sus hombros se aligeraba. Con una voz firme, que resonó como nunca lo había hecho, se dirigió a la multitud: hoy es el día en que rompemos nuestras cadenas. Un rugido de aprobación emergió entre el grupo, y los ojos de la niña destellaron con orgullo. Pero la lucha apenas comenzaba, y para dar un paso adelante, debía liberarse también de su propia sombra. Sin embargo, en el horizonte, una figura emergió, y su rostro era conocido, un amigo del pasado que traería consigo secretos que podrían cambiar todo. La multitud contuvo la respiración, y Valentina sintió que el tiempo se detenía. El verdadero desafío aún estaba lejos de resolverse, y la revelación que estaba a punto de estallar podría desatar unas consecuencias difíciles de enfrentar. ¿Sería capaz el millonario de afrontar lo que le esperaba? Las respuestas se acercaban rápido, pero el viaje hacia la verdad nunca es sencillo. La figura que emergía del horizonte se acercó, caminando entre las sombras y el polvo que levantaba la brisa. Cada paso parecía vibrar en el aire tenso, y Valentina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, no podía apartar la vista de aquel rostro conocido. Era Javier, un viejo amigo del millonario, alguien que había estado a su lado en tiempos de gloria y de caída, pero que había desaparecido del mapa. Javier, susurró Valentina, y el eco de su voz se hizo un vacío en el estómago del millonario. Javier se detuvo justo al borde de la multitud, su mirada serena contrastando con el caos que los rodeaba. El millonario no pudo evitar recordar las risas compartidas, los consejos que le había dado al inicio de su ascenso. Pero también recordó la traición, el silencio que se suscitó tras su partida. No tienes que temer a ellos, comenzó Javier, gesticulando hacia los hombres en uniforme que ahora se detenían a unos metros de distancia. Su voz era un ancla en medio de la tempestad. La verdadera fortaleza no radica en el poder ni en el dinero, sino en aceptar lo perdido y en la valentía de enfrentarlo. Un murmullo recorrió la multitud, la gente intercambiando miradas de confusión y reconocimiento. Javier continuó, su voz resonando con claridad. Muchos conocen tu pasado, pero solo tú puedes decidir qué hacer con él. No dejes que te defina.
El millonario sintió como un nudo se formaba en su garganta. Sabía lo que Javier significaba para él, un recordatorio de quién era y de lo que había elegido ser. La niña, aún al lado de él, sostenía su mirada con firmeza, como si esperara que él diera el siguiente paso. Valentina presionó su mano contra su pecho, un gesto que decía no está solo. ¿Pero qué hay de ustedes?, preguntó el millonario, su voz temblando levemente. ¿Qué saben de mí? Sé que eres más que un hombre de éxito, dijo Javier, su dulce determinación contrastando su pasado. Eres un ser humano que merece reconciliarse con sus elecciones. La verdad es más poderosa de lo que crees, y a veces, se revela de formas inesperadas. Las miradas de la multitud se centraron en el millonario, y por un momento, todo lo que había fuera de ellos desapareció. La niña, sin dejar de mirarlo, le dio un leve empujón con su mano. Era el momento de actuar. Tú eres el que puede marcar la diferencia, dijo la pequeña, su voz iluminar el silencio. Necesitamos líderes como tú. El coraje puede unirse a la verdad. Y así, con la presión de su pasado a cuestas, el millonario sintió que la fuerza de sus recuerdos se transformaba en algo más, claridad. No era solo lo que había pasado lo que lo definía, sino cómo escogía avanzar. Se dio cuenta que su futuro aún estaba adelante, esperando a ser reclamado. Tienes razón, dijo, su voz ahora más firme. He dejado que el miedo domine mis elecciones por demasiado tiempo. Hoy, aquí y ahora, elijo enfrentar mi verdad. Con cada palabra, el murmullo de la multitud crecía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Sin embargo, cuando levantó la vista, vio el rostro de Javier pálido, ahora en un estado de alerta. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del millonario. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera preguntar, la multitud se apartó repentinamente al ver que un vehículo llegaba acelerado. Unos hombres bajo el logo de la fiscalía salían de allí, y la determinación en sus miradas era escalofriante. El caos se reavivó, y el millonario sintió que el tiempo se detendría nuevamente. La voz de Javier parecía un eco lejano mientras gritaba, intentando alertar a la multitud. No. Es una trampa. Justo cuando el millonario giró su cabeza, el estruendo de la sirena resonó como un trueno. Eventualmente, el momento decisivo se acercaba, y todos en la plaza se dieron cuenta de que, sin importar qué camino adoptaran ahora, las sombras del pasado no estaban dispuestas a dejarlo salir tan fácilmente. La pregunta latía en el aire, ¿realmente podrían enfrentarse a lo que se avecinaba, o sus secretos los consumirían en el proceso? La batalla que habían estado evitando parecía lista para estallar, y ninguno de ellos estaba preparado para el impacto. El sonido de las sirenas era como un latido amenazante, resonando en el pecho del millonario mientras el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Sin pensarlo, se giró hacia Javier, quien, con un rostro tenso, miraba a los hombres que se acercaban. Valentina, pequeña y valiente, se aferraba a su mano, mostrando una determinación que contrastaba con la tormenta que se aproximaba. ¿Qué hacemos?, preguntó la niña, sus grandes ojos reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Hay que permanecer juntos, respondió el millonario, sintiendo que cada palabra que pronunciaba llevaba consigo el peso del futuro que no podía prever. Javier se interpuso entre el millonario y los hombres del gobierno que ahora avanzaban con paso firme. Había un aire de desafío en él, una resistencia que emanaba del profundo conocimiento que tenía de lo que estaba en juego. «Deténganse», exclamó, extendiendo los brazos. «No vengan aquí a arruinar lo que todos estamos intentando construir». Los hombres no se detuvieron. Uno de ellos, un hombre alto con una mirada fría, se adelantó. «Don Javier, no queremos conflictos, pero venimos a hablar con el señor sobre asuntos que consideramos urgentes», dijo, con una voz grave que resonaba entre la multitud. El millonario sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que sus acciones pasadas podían arrastrarlo hacia un abismo del que sería difícil regresar. Pero el eco de las palabras de Javier resonaba en su mente, enfrentar la verdad. Mientras los hombres de la fiscalía se acercaban, Valentina levantó la voz, su tono inusualmente autoritario para alguien de su edad. «La verdad necesita salir a la luz», gritó, como si esas palabras pudieran detener el tiempo y el caos que se desataba.
Ustedes no pueden intimidarnos. Un silencio repentino cayó sobre la plaza. Todos los presentes se giraron hacia la niña, sorprendidos por su valentía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada uno de esos hombres del gobierno tenía un rostro parejo, pero había algo entre ellos, una chispa de sorpresa, quizás incluso respeto. La mirada del alto funcionario se suavizó un momento, e hizo un gesto hacia sus hombres. No estamos aquí para hacer daño, dijo, bajando un poco la voz. Vinimos porque tenemos información sobre un asunto que podría cambiarlo todo. El murmullo creció entre la multitud, y el millonario sintió que la curiosidad comenzaba a estrangular al miedo. Con cada palabra del funcionario, algo en su interior se movía, como un engranaje que comenzaba a encajar en su lugar. ¿Qué tipo de información?, preguntó él, sintiendo que era el momento de atajar la tormenta antes que la lluvia comenzara a caer, y entonces, el hombre miró a la multitud, como si necesitara de su aprobación para compartir lo que venía. El millonario se encontró a sí mismo deseando que la respuesta fuera lo que necesitaba escuchar, una redención que pudiera cambiar su historia. Sobre su amigo Javier, dijo el funcionario, su tono marcando la gravedad de sus palabras. Lo que le han contado no es lo que parece. Hay secretos más profundos que podrían afectar a todos aquí. El corazón del millonario se detuvo. Javier, fiel y enigmático, parecía no verse afectado por la declaración. Pero la verdad siempre tenía un precio. La multitud contuvo la respiración, dejando que cada palabra se hinchara en el aire. No deberías estar involucrado en esto, dijo el funcionario, sus ojos fijos en Javier. Hay mucho más en juego, y aunque desearías protegerlo, la red que lo rodea es peligrosa. El millonario miró a Javier, buscando respuestas en su mirada. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su amigo fuera un espejismo? Las revelaciones se amontonaban, y él no estaba preparado para el vendaval de emociones que inundaba su mente. En ese instante de revelación, Valentina rompió el silencio, mirando a los hombres de la fiscalía con una certeza profunda. No se trata solo de Javier, dijo, y su voz sonó más fuerte que nunca. Se trata de todos nosotros. No dejaremos que las sombras nos atrapen. Mientras las palabras de la niña resonaban, el tiempo parecía congelarse. Todos sabían que estaban al borde de la verdad que quizás cambiaría sus destinos. El millonario sintió que el miedo gritaba en su interior, pero también había un destello de esperanza. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó el millonario, su voz temblando, pero con una firmeza inusual. La respuesta del funcionario pareció fluir con el mismo aire que entrelazaba sus corazones, pero el momento fue interrumpido por el sonido aterrador de un disparo en la lejanía. La plaza se estremeció, y los rostros se tornaron pálidos ante lo inesperado. La pregunta era clara: en medio del caos, ¿se unirían para confrontar los secretos del pasado o sucumbirían al miedo que todo lo envolvía? La batalla que habían estado evitando parecía inminente, y lo único que podían hacer era preparar sus corazones para la lucha que estaba por venir. La lluvia caía suavemente, golpeando el suelo como un suave tambor que acariciaba el alma del mercado. La atmósfera era tensa, pero Valentina, rodeada por su comunidad y el millonario, mantenía su voz firme y decidida. Este era el momento crucial, el punto de quiebre de sus vidas. No vamos a retroceder, exclamó, su corazón latiendo con fuerza, cada palabra llena de esperanza y desafío. Hoy nos enfrentamos a nuestras sombras y mostramos nuestra verdad. Unamos nuestras voces para que sean escuchadas. El silencio en la plaza era palpable. La multitud miraba a Valentina, sintiendo una oleada de determinación atravesar sus corazones. El millonario, que había comenzado como un extraño en su mundo, ahora se sentía parte de algo más grande. Estaba listo para cambiar. No permitiré que mi pasado defina mi futuro, dijo el millonario con un vigor repentino, uniendo su voz a la de Valentina. No más miedo, no más dudas. Hoy, decidimos ser una comunidad. Estamos listos para enfrentar lo que venga. Los hombres de la fiscalía, sorprendidos ante la unión palpable de esas voces, se quedaron en una especie de limbo, cuestionándose qué camino seguir. Valentina y el millonario se miraron, notando que no estaban solos. Los ancianos, los niños, todos estaban ahí, listos para luchar junto a ellos.
El pasado solo tiene poder si se lo dejas, murmuró Javier desde su lugar, sus ojos fijos en el millonario. Hoy estamos aquí, decididos a crear algo nuevo. Y juntos, podemos hacer frente a cualquier sombra. Las palabras de Javier resonaron como un eco de convivencia, y Valentina sintió como la comunidad se unía en un canto de valor. Juntos. Juntos, resonaba como un mantra en el aire, y la fuerza era tan intensa que incluso las nubes parecían disiparse. Los hombres de la fiscalía, conscientes de la tenacidad que emanaba del grupo, hicieron un gesto con la mano, indicando que el diálogo debía continuar. No venimos a pelear, dijo el alto funcionario, su tono más conciliador. Lo que buscamos es claridad. Tal vez, podamos trabajar juntos para asegurar que el pasado no socave el futuro de todos. El millonario asintió, sintiendo que la posibilidad de un nuevo comienzo estaba al alcance de su mano. Entonces, hablemos. La verdad siempre ha sido mi carga, y aquí estoy, listo para asumirla. Valentina, sintiendo que el momento era definitivo, dio un paso adelante. No solo se trata de nuestro amigo, comenzó con dulzura pero firmeza, sino de nosotros, de una comunidad que anhela ser escuchada y respetada. Queremos ser parte de la conversación. Al escuchar su voz, las sombras que se acumulaban en la plaza comenzaron a desvanecerse. Cada uno de ellos llevaba su historia, sus sueños y sus luchas, y el reconocimiento de su valor llenó el aire de esperanza. Con el paso del tiempo, las negociaciones se intensificaron y el diputado que lideraba la fiscalía empezó a ver la luz en medio de esa confusión. Las palabras de Valentina y su deseo de construir un centro comunitario resonaron en su interior. Quizás hay algo más en juego que los números, dijo en voz baja. Quizás lo que realmente se necesita es un puente, no un muro. La lluvia se convirtió en una bendición, lavando no solo las calles, sino también algunas de las tensiones que habían marcado sus caminos. En ese cruce de vida, la posible reconciliación emergía, y la comunidad se sentía cada vez más unida. Finalmente, el funcionario, después de un interminable debate, soltó un suspiro de resignación. Estamos dispuestos a escuchar y a trabajar juntos. Pero debemos saber que esto no será fácil. Habrá obstáculos, y el camino será incierto. Valentina, sonriendo con confianza, respondió, estamos listos. Esta comunidad ha enfrentado adversidades antes. Juntos, no solo enfrentaremos los retos, sino que los superaremos. Por primera vez, las palabras fluyeron como un río claro entre ellos, y la posibilidad de un futuro más brillante comenzaba a florecer. Las sombras del pasado ya no parecían tan amenazantes. La energía del mercado vibraba con nueva vida y la transformación de cada uno se sentía real, y así, mientras el cielo dejaba caer sus bendiciones, Valentina supo que su verdadero don no era solo su habilidad de hablar 9 idiomas, sino su capacidad de unir corazones. Para el millonario y la comunidad, se convertía en el hilo que entrelazaba cada historia, cada rincón olvidado. No fue solo un encuentro entre un millonario y una niña, fue el nacimiento de un nuevo camino donde cada voz contaba y cada verdad merecía ser escuchada. El futuro estaba lleno de promesas, y el viaje apenas comenzaba. Este era solo el inicio de una aventura que cambiaría la vida de todos, y si sientes que la historia de Valentina y su comunidad ha tocado tu corazón, es el momento de actuar. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para hacer que este mensaje llegue aún más lejos, porque tu apoyo es esencial para seguir creando contenido que inspire. Comenta tus sentimientos y reacciones sobre este final. Queremos saber qué significa para ti, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Cada acto cuenta, y juntos, podemos hacer la diferencia. Gracias por ser parte de esta comunidad.